Vamos a ver el segundo concepto en esta versión simplificada del curso de Estadística para Ciencias de la Salud, que es la proporción, el concepto de proporción. Es importante destacar que es muy habitual en el ámbito, digamos, global, en la sociedad, hablar no de proporción, sino de porcentaje. O sea, cuando hablamos de proporción estamos hablando de algo, podríamos decir, sinónimo, equivalente a un porcentaje. Lo que ocurre es que habitualmente digamos, en el ámbito de la sociedad se suele hablar con mucha más frecuencia de porcentaje y en cambio en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de las ciencias de la salud es muy habitual hablar en proporción. Lo que ocurre que aunque hablemos de proporción, muchas veces acabamos trasladándolo a porcentaje. En definitiva, la proporción es un tanto por uno, podríamos decir, ¿eh? Y el porcentaje es un tanto por cien. ¿Eh? Es una visión relativa, como ahora veremos. Relativa respecto de un total. Entonces, eh, bueno, vayamos al caso. Fijaros que lo que digo aquí es que una proporción es la aplicación de la media a una variable, a una característica que solamente tenga valores de 0 y 1. Bien, es muy habitual, os lo dije cuando os comenté la base de datos con la que vamos a trabajar y que en próximas clases aparecerá y os enseñaré pues, cálculos hechos, estos cálculos que estamos aprendiendo a entender, ¿no? Pues los veremos aplicados a aquella base de datos. Si os acordáis, os hablé de que es muy habitual codificar con ceros y uno, por ejemplo, el tratamiento. El tratamiento. Bueno, pues con ceros y unos. El, el, el tener o no diabetes, 0 y 1. Incluso el sexo, hombre-mujer, se tiene que especificar a qué le dices 1 y a qué le dices 0. Entonces, si os acordáis, poníamos sexo, hombre. Pues 1 quiere decir, si yo pongo sexo, hombre, quiere decir que 1 querrá decir hombre y 0 lo contrario, mujer. Diabetes ya se entiende cuando pones diabetes, infarto de miocardio, insuficiencia renal, cualquier patología que pongas y distingas ceros y unos, el 1 quiere decir la patología y el 0 la no patología. Exitus, por ejemplo, muerte de un paciente, ya os lo comenté también. 1 quiere decir que ha muerto el paciente, 0 que no ha muerto. Así sucesivamente. Esto es bastante habitual, esta codificación en el ámbito de la ciencia. Bien, pues es lo que dice aquí. Es la proporción es la aplicación de la media, como ahora veréis, a una variable que solo tenga ceros y unos. Por lo tanto, una variable que solemos llamar variable dicotómica, que por otro lado, como ahora veréis, es la variable más frecuente en ciencias de la salud. Bien, normalmente escribimos, ya os lo dije en el vídeo anterior, una muestra de esta manera, de forma abstracta. Tengo un valor, un primer valor, un segundo valor, un valor enésimo, con n minúscula, tamaño de muestra. Os decía en el vídeo anterior, en el comentario de la media, que reservábamos la n minúscula para tamaño de muestra y la n mayúscula para tamaño de población. Muy pocas veces saldrá la n mayúscula, pero sí que saldrá muchas veces la n minúscula, porque es el tamaño de muestra. Nosotros vamos a manejar muestras, no poblaciones. Por eso la n mayúscula la puse y alguna vez hablaré, pero no saldrá casi nunca. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre tendremos que trabajar con muestras. Lo que
pasa que, como ya os decía, el objetivo es la población. Siempre. Nuestro objetivo es hablar de todos. ¿De acuerdo? Bien. Pues imaginaos una muestra como esta, formada por 7 individuos que tengo ceros y unos, lo que queráis, diabetes o no diabetes, ser hombre o ser mujer, lo que queráis. Si yo tengo esta muestra, una proporción es la proporción que ahora os hablaré, la P está con sombrerito, la proporción muestral, podríamos decir proporción muestral, es sumar todos los valores y dividir por los individuos que yo tengo en la muestra, que son 7 en este caso. 7 el total, yo lo que hago es sumar. Fijaos que de esta manera lo que estoy haciendo es una proporción de cuántos unos hay. Si yo he marcado 1 diabetes, por ejemplo, o 1 hombre, varón, vaya, estaré dando la proporción de diabetes o de varones que hay en la muestra. Proporción en tanto por 1, porque aquí tengo el total, ¿vale? Si todos fueran varones, tendría 7, tendría un 100%, un 1 sobre 1. Acostumbraros a esta terminología de tanto por 1, aunque ahora veremos que la mayor parte de veces en los artículos nos hablan en tanto por ciento. ¿Vale? Bien, entonces fijaros una cosa que ya os hablé en el vídeo anterior. Decíamos que teníamos medias poblacionales que las simbolizábamos con esta letra griega mu, y la media muestral la simbolizábamos con una X, con una barrita encima y una sub n. Esto es un símbolo típico de media muestral. Bueno, pues con la proporción pasa lo mismo. Tengo un valor de proporción poblacional y un valor de proporción muestral. Esto es lo que yo calculo a mi muestra. Y esto es lo que hay en la población que desconozco. ¿Os acordáis que os decía? La media poblacional es un valor fijo, pero desconocido. La media muestral es un valor conocido, pero variable. Varía según la muestra que yo tenga. Con la proporción pasa lo mismo. Hay un valor de proporción poblacional fijo y yo tengo un cálculo a una muestra que yo tengo, que es una parte de la población, y es un valor que es variable. Lo tengo, pero es variable. Sé que yo tengo un valor, pero hubiera podido tener otro. Os decía en la clase anterior, al hablar de la media, que este juego, este dibujo, nos va a acompañar como estribillo de la canción de todo el curso. Yo quiero hablar de un valor de proporción poblacional y yo lo tengo un valor de proporción muestral. Es un valor que yo tengo, pero que es variable. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que tuviera una muestra de tamaño 7 de diabéticos de España. Una muestra muy pequeña, obviamente. Yo tengo 3 de 7. Esto querría decir que tengo un 42,8% o un 0,428 por 1 de diabéticos. O sea, un 42,8% serían diabéticos en la población que yo estoy estudiando. Por ejemplo, imaginaos que fueran mayores de 60 años. Imaginaos que estuviera estudiando la población de mayores de 60 años de España. Población de mayores de 60 años. ¿Cuántos son diabéticos? En España hoy hay una proporción de diabéticos, un porcentaje de diabéticos reales, una P poblacional. ¿Qué es un número fijo? Pero que no lo sabe nadie. No lo sabemos cuántos diabéticos hay hoy en España. De forma exacta, poblacionalmente. Pero sí que tengo un valor de una muestra, imaginaos, esta es muy pequeña, es 7, pero bueno, imaginaos, un 42,8% de diabéticos entre mayores de 60 años, imaginaros, Pero sé que este valor es variable, porque yo tengo 7
solamente 7. Otro investigador cogería otros 7 y tendría otro porcentaje, un valor diferente. Es variable según la muestra que yo tenga, porque como no los tengo todos, serán variable, porque depende de quiénes me vayan a parar a la muestra, tendré un valor de proporción u otro. Esto es clave entenderlo. Fundamental. ¿De acuerdo? El hecho de que yo quiera hablar de valores poblacionales, valores o curvas, ya veremos más adelante, pero de momento valores. Una proporción poblacional y yo tengo un valor muestral. Que sé que, bueno, puedo intuir que como el mecanismo de cálculo es el mismo, debo estar cerca. Bueno, ya veremos, ya hablaremos de todo esto. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos con nuestros artículos, ¿verdad? Nuestros artículos de referencia. Vamos a ver cómo la gran cantidad de veces que aparece esta variable dicotómica y esta proporción. Pues pongamos este caso. Fijaros. Tenemos este caso de aquí. Mirad. Habíamos dicho en el vídeo anterior que tenemos la edad, la media, del grupo que no toman ninguna bebida azucarada, de los que toman, ya sabemos, hay 5 grupos, aquí nos habla de qué tamaño de muestra tiene cada grupo, ¿vale? Hay 21.006 personas que se las ha seguido, que tenían una edad al inicio del estudio de 61 años, la media muestral, 61 años, pero fijaros que empezamos a hablar de variables, obesidad, diabetes, hipertensión, educación universitaria, ha tenido algún ictus cerebral, historia de angina de pecho, enfermedad cardíaca. Perdón. He ido al otro. ¿Veis? Todo esto aquí ya no, porque son variables cuantitativas, porque me dice cuántas tomas al día, de promedio. En cambio aquí, todo esto, ¿veis? Todo esto de aquí. Ya incluso me lo dice aquí, son porcentajes. ¿De acuerdo? Aquí no, pero aquí sí, porcentajes. ¿Veis cuántas variables? En porcentaje. ¿De acuerdo? Pero fijaros un detalle, y esto es importante. No siempre lo hacen así, pero muchas veces es así, muchas veces. Me dan el valor absoluto y el valor relativo. Muy importante. Valor absoluto, valor relativo. Estos son cuántos de los 21.006 han fumado alguna vez, cuántos tienen obesidad, diabetes, hipertensión, etc. ¿Vale? Valor absoluto, número, valor relativo, porcentaje. ¿Veis cómo me lo dan en porcentaje? Este de aquí, porcentaje, porcentaje. El porcentaje es esto de aquí. ¿Vale? Los que dice valores en media, desviación estándar, media, desviación estándar, y aquí no dice valor absoluto y porcentaje, dice y porcentajes. Pues el porcentaje es lo que está entre paréntesis, esto obviamente no es un porcentaje. Es la cantidad de los 21.000 que tienen diabetes, 1.470.
¿De acuerdo? ¿Veis? Importante cómo aparece muchas variables dicotómicas. Fijaos de nuevo aquí. ¿Cuántos, veis? Del total, cuántos son hombres, cuántos son mujeres y porcentaje. ¿Veis? Valor absoluto, valor relativo. Y así. Distintas razas, valor absoluto, porcentaje. Valor absoluto, valor relativo, que es porcentaje. Casi nunca lo dan en tanto por uno, aunque en un curso de estadística es muy habitual y en los softwares estadísticos muy habitual hablar en tanto por uno. Y el cálculo se suele hacer en tanto por uno. Y yo os hablo de proporción, pero repito que el pasar de una proporción a un porcentaje es muy fácil, es multiplicar por 100 sencillamente. Y obviamente pasar de un porcentaje a un tanto por uno es dividir por 100. Pero fijaos la cantidad de variables que aparecen, que son dicotómicas. Aquí ya no. Artículo 3, fibromialgia, ¿veis? Mirad. ¿Qué porcentaje eran mujeres? 28 mujeres, de 33, un 85%. ¿Cuántos eran mujeres en el grupo control? 29, un 88%. ¿Cuántos eran de raza blanca? Y así. Medicación, cuántos tomaban determinados medicamentos, valor absoluto, valor relativo. ¿Veis? 29, 17. Ahora nos manejamos números muy pequeños porque partimos de un tamaño de muestra pequeño. Fijaros aquí me ponen N mayúscula. Esto no es muy frecuente. Entonces la revista que lo ha hecho así, pero normalmente reservamos la N minúscula. Lo que ocurre es que en los artículos nunca hablamos de N mayúscula, o sea, de N poblacional, y por eso supongo que se han permitido la licencia de poner la N, porque en realidad la N poblacional no la ponemos nunca, porque nunca la tenemos en realidad. Si sale una N es porque es una N muestral. Fijaos que muy frecuente la variable que nos está dando valor absoluto, valor relativo en porcentaje. Más abajo, aquí no, poco, vamos, más para abajo, otro artículo, mirad, otro artículo, de los que estamos viendo, porcentaje, 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 porcentaje. Por tanto, aquí ya no nos dan el valor absoluto, ¿veis? No, ya me dan directamente el valor relativo. ¿Veis? Todo esto son porcentajes, porcentaje, 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 porcentajes. ¿Veis? Porcentaje, porcentaje, porcentaje. O sea, proporción, en tanto por cien. ¿De acuerdo? Más artículos. Este de aquí, por ejemplo, otro más. Pues fijaros, la cantidad de valor. Aquí, de nuevo, valor absoluto. ¿Quién me lo dice? ¿Veis? N, porcentaje. N, número, valor absoluto del total, que es 571. ¿Cuántos? En alto nivel de educación. Me explica aquí diferentes niveles de educación, el tamaño, número de individuos, frecuencia absoluta, esto le llamamos, frecuencia relativa. ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? ¿De acuerdo? ¿Veis? Raza, pues, ¿cuántos? En cambio aquí ya me está hablando de otra cosa, que es una variable cuantitativa, cigarrillos por día. Me habla de mediana, que esto lo hemos de ver. Acordaos que aquí no aparece la media, aparece la mediana, que la veremos. Aquí no aparecen proporciones, vayamos a otro artículo. Aquí tampoco. Aquí
¿eh? Aquí me aparece las diferentes variables, me hace una columna para el valor absoluto y otra para el valor relativo, ¿veis? Cuántos varones, cuántas mujeres. En cambio aquí me habla de la media de edad, ¿eh? La desviación estándar, que todavía no la hemos visto. N, ¿veis? De nuevo, variables dicotómicas. ¿Cuántos son de este tipo? ¿Cuántos respecto al total? ¿Eh? ¿Vale? ¿Veis? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Aquí ya vuelve a hablarme de media y desviación estándar, porque es una variable cuantitativa. Cigarrillos por día. Alcohol, también es una variable cuantitativa, pero aquí me lo está haciendo cualitativo, porque me dice total, ¿eh? Después me dice cuántos toman entre 1 y 4 veces, entre 5 y 10 veces alcohol, ¿eh? Más de 10 veces. De nuevo, media, porque me está hablando de otra variable cuantitativa, el índice de masa corporal. Aquí, de nuevo, variable que en realidad es una variable cuantitativa, el total de ejercicio que haces a la semana. Pero en cantidad de minutos, obviamente. Lo que hace es crearlo en grupos, ¿no? Dice cuántos por encima hasta 30 minutos, de entre 31 minutos y 59 minutos, de 1 a 2 horas, más de 4 horas, valor absoluto, valor relativo, porcentaje. ¿De acuerdo? Bien. Aquí no. Otra. Bueno, aquí no me lo habla en frecuencia relativa, me habla en frecuencia absoluta. Aquí también, ¿veis? Aquí cuántos de un total, porcentaje, habla aquí de porcentaje, total, total y porcentaje. Aquí lo hace al revés, aquí dice, da el porcentaje, después da la n, ¿veis? Porcentaje, después la n. Aquí porque es la columna de las personas con anorexia, de los pacientes con anorexia, de los que se han seguido y que han acabado teniendo anorexia. Aquí es el otro grupo, el que no han tenido problemas de alimentación. Claro, como el grupo es muy grande, mucho más grande, estamos trabajando de un grupo muy grande, fijaros que estamos hablando de aquí el porcentaje y aquí la frecuencia absoluta. Esto no es muy habitual, normalmente se da, lo más habitual en los artículos, por mi experiencia, es que te dan la frecuencia absoluta en números sin paréntesis y después el paréntesis con el porcentaje. Aquí lo hacen al revés. Bueno, esto es una elección casi diríamos estética, de cómo se presentan los datos. Pero fijaros que aquí ya me lo dice aquí, porcentaje n, porcentaje n. Bien, todo esto, ¿por qué todo esto estamos haciendo? Bueno, pues porque quiero que entendáis, lo que representa el porcentaje, el valor absoluto, y después que lo sepamos leer en los artículos, lo sepamos detectar. Fijaros la curiosidad en este caso de que me lo están dando al revés, de cómo lo hemos visto en otros casos. Fijaros, por ejemplo, en el primer artículo que hemos visto, me daban primero la frecuencia absoluta y después la relativa, el porcentaje. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que detectar sin ningún tipo de problema. Aquí no me ponen n y porcentaje. Bueno, no, en este otro artículo me ponían porcentaje después la n, ¿no? Bueno, como podéis ver, las estrategias pueden ser muy diferentes dependiendo de quién hace el artículo y por eso uno tiene que tener habilidad en saberlo detectar.
Aquí, de nuevo, ¿veis? Educación, niveles de educación, ¿no? Valor absoluto, porcentaje. Valor absoluto, porcentaje. Fijaos que aquí, a ver, es verdad que yo os estoy hablando en este contexto de la proporción, y en realidad podríamos decir que, por ejemplo, aquí, aislamiento social, pues esto sí que es dicotómica. En cambio, niveles de educación bajo, intermedio y alto no es dicotómico. Lo que ocurre es que me lo está dando dicotomizado, porque me dice del total, ¿cuántos tenían una educación baja? Pues 40.575, que representa un 26,7%. En el sentido de baja respecto al total, es dicotómica, pero en sí la variable la han dividido en tres grupos, en tres cualidades, como antes os decía, por ejemplo, variable cuantitativa, el número de horas o de minutos de ejercicio al día, a la semana. Bueno, pues lo han separado en grupos, menos de 1 hora, entre 1 y 2 horas, más de 2 horas. Cada grupo en sí es una variable dicotómica, pero el conjunto no es dicotómica, es una variable con diferentes valores posibles, o aquí, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, síntomas de depresión, síntomas de depresión, nivel bajo, nivel medio bajo, nivel alto, medio alto, nivel alto. ¿Cuántos? Esto no es dicotómico, son 4 estadios diferentes. Este sí que es dicotómico, aislamiento social, sí o no. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que teníamos que ver en este concepto, el concepto de proporción. Fijaros que en este caso el valor absoluto sería, en este caso, en esta muestra, el valor absoluto sería 3 y el valor relativo sería 42,8%. O sea, para esta variable nosotros escribiríamos un 3 y entre paréntesis 42,8. O, como hemos visto en este otro artículo de la anorexia, que me daban primero el porcentaje sin paréntesis, 42,8, y después entre paréntesis me pondría 3, que es el valor absoluto, el número de los 7, cuántos tenían aquella característica que estamos evaluando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, repito, este es el estribillo. Todos estos números que hemos visto, ¿vale? Nivel de aislamiento social, ¿no? ¿De acuerdo? En la muestra que se ha estudiado, hay un 8,5% de aislamiento social. Pero esto es muestral. En otro estudio, en otro lugar, posiblemente tendríamos una muestra con un valor diferente. Lo cierto es que hay un grado de aislamiento social determinado. Tampoco aquí el interés es estudiar, estimar, predecir el nivel de aislamiento social. Simplemente que lo que se ha hecho es tener una muestra para relacionar el aislamiento con el hecho de tener más propensión, más posibilidades de tener demencia o no, como incrementa esto ya lo iremos viendo. No siempre en los estudios, cuando tú estás estudiando una variable, es una variable que pretende pronosticar un valor poblacional. Lo que sí que es cierto que en base al tipo de muestra que tú tienes, y que obviamente es una muestra, como en este caso, por ejemplo, podríamos mirar qué tipo de población se ha estudiado, porque cuando estudias la demencia y el aislamiento social seguramente no vas a coger toda la población, sino un segmento de la población. No sé, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al primer artículo. El primer artículo se cogen personas entre 45 y 79 años.
¿De acuerdo? No es toda la población de personas de Suecia, porque esto se ha hecho en Suecia, sino que ya se parte de una población diferente. ¿Eh? No siempre en un porcentaje hay una voluntad de predecir, ¿eh? sino que hay una voluntad de describir lo que hay en aquella, en, en aquella muestra, ¿eh? Que obviamente sería un pronóstico de si he cogido personas entre 45 y 79 años y calculo un porcentaje, en el fondo estoy haciendo una predicción de cuántos, aquella característica que he hecho el porcentaje, eh, digamos, es una predicción de entre los que tienen entre 45 y 79 años, que son, y además hombres en este caso, acordaos que esta muestra es solo de varones, ¿eh? Pues entre los varones de 45 a 79 años, ¿no? Pues resulta que el nivel de educación universitaria, el porcentaje es de un 19% entre los que no beben, no toman ninguna bebida azucarada, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto obviamente, aquí como veis, no estamos haciendo un porcentaje del global, ¿eh? Aquí en el fondo lo que estamos viendo es describir los grupos que tengo, en el fondo también para ver que en realidad, yo qué sé, personas que hayan tenido un ictus cerebral, pues es un porcentaje, como podéis ver, muy similar, ¿no? O personas que sean, no sé, que tengan diabetes, un 7, aquí, bueno, un 3%, ¿eh? Un 4, un 5, un 6%. Bueno, pues ahí seguramente porque el tamaño de muestra es más grande y se ha afinado mucho mejor el porcentaje, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero en todo caso, obesidad, 45%, 46, 48, 47, 47. De alguna manera lo que se está es describiendo los grupos en el fondo, ¿eh? Y viendo que realmente son grupos desde el punto de vista de estas variables muy similares. La gran diferencia entre estos 5 grupos en que está, sobre todo está en que son bajos consumidores, altos consumidores de bebidas azucaradas. Y esto es lo que se quiere estudiar aquí, que por lo demás las otras características son muy similares, ¿eh? Como podéis apreciar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues con esto acabamos este concepto de proporción y vamos avanzando, ¿eh? Como podéis ver, la idea es siempre establecer una conexión entre lo que vamos aprendiendo y cómo se materializa en los artículos. De momento ahora estamos empezando, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? ¿De acuerdo? Hemos de ver en este curso, en la versión simplificada de este curso de estadística para ciencias de la salud, hemos de ver 30 conceptos. Hemos visto de momento 2, ¿eh? La media y la proporción. Muy importantes porque salen mucho, ¿eh? Pero hemos de ir aprendiendo. Los más complicados tienen que llegar todavía. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.